Para el desdoble de este martes 29 de octubre de 2024, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación vía Zoom a Gabriela Salinas, abogada y especialista en temas jurídicos. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Braulio, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué bueno que nos acompañas porque estamos en el marco de la instalación de estos comités de selección de las personas que aspiran a ser candidatas a ser votadas el 1 de junio como personas juzgadoras por primera vez en la historia. Es un tema complejo del que hemos estado hablando desde que se presentó la reforma al Poder Judicial. Hoy me gustaría que nos pudieras contar de qué van estos comités de evaluación y selección, cómo funcionarán, quiénes los integran, de quién están encargados. Primero, cómo son, de qué van. Claro que sí. Mira, la reforma prevé la existencia de comités de evaluación para cada uno de los poderes del Estado, ¿no? ¿De qué van estos comités de evaluación? Van a ser 5 miembros que pueden ser personas, más bien deben ser personas abogadas que se dediquen a este tema, que estén parte del mundo jurídico, que se les reconozca por su buena trayectoria y sobre todo también por su buena reputación, eso hay que decirlo, es bastante importante. Y cada uno de los poderes va a escoger a estas personas que al final de cuentas van a ser quienes filtren los perfiles que puedan llegar a estar en la boleta y que nosotros podamos votar finalmente por unos candidatos y candidatas que ya estén filtradas por estos comités de evaluación. El día de hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, este comité de evaluación para el Poder Legislativo. Se aprobaron 5 perfiles. Estos perfiles no significa que ya vayan a ser los últimos, pero ya se aprobaron por la Cámara de Diputados. Ahora van a pasar al Senado para tener, digamos, un segundo filtro y tener la oportunidad de que se delibere, ¿no? Ahora, este primer grupo de 5 personas que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que se votará en el Senado de la República, no es el único comité de evaluación que existirá para este proceso electoral. Habrá también del Ejecutivo y del Judicial. ¿Cómo funcionará? ¿Cuál es la fecha límite para que los presenten? Es correcto. Al 31 de octubre, los 3 poderes deben de tener al menos la primer lista o el primer filtro para este comité de evaluación. Los 3 poderes van a contar con un comité de evaluación. O sea, estas 5 personas que se acaban de presentar el día de hoy no van a ser las que definan quiénes van a ser los jueces. No, es un primer filtro de un poder que ya empezó a seleccionar a este comité de evaluación. Falta que lo haga el Poder Judicial y falta también que lo haga el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial a través de la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. Esto que nos dices es importante porque dices que no son ellos quienes van a elegir a quiénes serán las personas juzgadoras. ¿Cómo sí? Más bien, ¿cuál es la tarea que sí realizarán en este proceso? Mira, por ejemplo, estos que se definieron el día de hoy y que si se aprueban por el Senado serán estos 5 perfiles, ellos son los que van a cachar todas las cartas de presentación, todas las cartas de referencia, los currículums, por así decirlo, de todas las personas que quieran ser jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas. Entonces, ellos van a cachar, pero por esa vía, ¿no? Por la vía del Poder Legislativo. O sea, si tú eres una persona que quieres o te interesa ser candidato a ser juez o jueza, puedes aplicar o por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial. Inclusive puedes aplicar por 2, pero bueno. Este comité es el que va a cachar estos perfiles del Poder Legislativo y de todos los perfiles para cada una de las vacantes, que me parece que son entre 300 y 400 para todo el país. Esta persona lo que va a hacer es va a discriminar para cada uno de los puestos o posiciones de juez, jueza, ministro y magistrado, va a discriminar hasta llegar a tener o 6 perfiles o 10 perfiles en su caso, ¿no? 10 en el caso de ministros, 6 en el caso de todas las demás personas juzgadoras. De esas 10 y 6 para cada vacante que va a resultar, los van a meter en una tómbola para cada vacante. O sea, no es un proceso todos en conjunto, ¿no? Para cada una de las vacantes, ese comité de evaluación los mete en una tómbola y de ahí va a sacar 2 perfiles o 3 perfiles para el caso de ministro, ¿no? Entonces, ¿por qué va a discriminar todos los perfiles? Pues para hacer mucho más fácil y mucho más igualador en el sentido democrático quién es la persona que va a quedar en la boleta. Por estos temas de que había muchísima escepticismo y suspicacia de que entonces el poder es quien va a poner
a estas personas. No es así. Ese elemento de la tómbola, después de la discriminación técnica, por perfiles, ética y demás, después de eso se va a meter en una tómbola y ese es el factor más igualador en una democracia y de esos perfiles que resulten, nosotros con nuestro voto popular vamos a escoger para cada vacante como nos corresponda en nuestro estado. Gabriela, me llama la atención dos cosas de lo que mencionas ahorita, que la tómbola es el factor igualador de la democracia. Corrígeme en el término que escogiste. ¿Por qué consideras que es así? Porque tenía la gente una suspicacia muy fuerte de decir, bueno, entonces solamente las personas allegadas al oficialismo, al gobierno en turno, van a poder llegar a estos perfiles. No es así. Si tú tienes la calidad necesaria en cuanto a los requisitos, la licenciatura en Derecho, el promedio que se pide, la experiencia que se pide, por ejemplo, para el caso de ministro y ministra, si tú cumples con todos esos requisitos y además te seleccionan por tu experiencia, por tu vocación, por lo que sea, luego entras en igualdad de circunstancias con otros 5 perfiles o con otros 9 perfiles. Entonces, por más que tú seas la persona más allegada o más íntima o lo que sea, si tú entras a una tómbola y la tómbola dice, ¿sabes qué? No quedaste, pues no quedaste. Ese es el factor más igualador, me parece a mí, en esta selección previa a la elección popular. Muy bien. Ahora también nos decías que podrían aplicar por 2 poderes. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos. Sí, tú puedes aplicar por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial. Si tú eres una persona que tiene carrera judicial, que es algo que también se decía que se iba a eliminar, no es así. ¿Por qué? Porque la gente del Poder Judicial puede seguir utilizando la metodología y los mecanismos para ser seleccionados que ya prevé el propio Poder Judicial. Entonces tú aplicas y probablemente quedes, o si quedas en las 2 vacantes que el Poder Judicial va a aprobar, tú también puedes decidir meter tu perfil al Poder Legislativo, al Comité de Evaluación del Poder Legislativo o al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Y en todo caso, si entras y cumples con los requisitos y te escogen, tú puedes entrar a la tómbola. O sea, es una realidad que al final una persona puede aplicar por varias vías, ¿no? Y eso me parece que también es bastante alentador hasta para las personas que forman parte de la carrera judicial, de decir, bueno, y si no quedo por esta vía, pues a lo mejor puedo inclusive intentarlo por otra vía, ¿no? Ok, ahora me gustaría preguntarte sobre un tema que también ha estado mucho en la discusión pública desde ayer, desde que se hizo público el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ayer platicábamos acá con Hamlet Almaguer y decía que pues, las autoridades no tendrían que acatar una eventual resolución a favor de este proyecto. Incluso hablando con algunas personas que trabajan en el INE, dicen que ellos tendrían que seguir adelante con la organización de este proceso electoral extraordinario porque ya se los mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia en materia electoral. Desde tu perspectiva como jurista y como especialista, ¿qué pasaría en caso de que se aprobara este proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá? Mira, de entrada estoy a favor de lo que mencionó Hamlet, ¿no? Ellos por mandato constitucional actualmente tienen la obligación de seguir todo el proceso, todo el tema de las elecciones, seguirlo organizando. Ellos actualmente ya los obliga la Constitución, ¿no? Entonces, si el ministro puso en tela de juicio o de duda la propia reforma constitucional, pues hay que analizar varias cosas. De entrada, ¿tenía la facultad de hacerlo? Sí, pero endeble. O sea, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque las acciones de inconstitucionalidad que le llegaron a la Suprema Corte, pues no estaban fundadas. ¿Por qué? Porque no existe en principio la posibilidad de admitir una acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. De lo contrario, sería mermar o anular las facultades que tiene otro poder que es igual de soberano que el Poder Judicial, que es el Poder Legislativo. Entonces, si llegamos a ese punto constitucional y que ellos hablan de las crisis constitucionales y demás, esa es la provocación de una crisis constitucional, el no acatarla y el además poner en tela de duda esa reforma constitucional. Creo que él mismo dijo que no va a suspender los efectos de la reforma hasta que se llegue al fondo de ese juicio, pero me parece que hay una ilegitimidad política, como ya lo había dicho, y que esa crisis constitucional está siendo provocada por ellos. Es decir,
la Corte tiene que tener muy en cuenta la realidad práctica a la que se está enfrentando. No puede ser siempre su rol el de la confrontación, sino que también tiene que haber una contribución. Me parece que la actitud que toman no es la correcta. Gabriela, abogada, me gustaría una última pregunta ya para cerrar, nos queda un minutito. Entonces, desde tu perspectiva en términos de jerarquía, para generar esta crisis constitucional, ¿sería de mayor peso que se emitan resoluciones que no están fundadas ni siquiera de inicio y que son improcedentes, más allá de que las autoridades no acaten unas posibles, no sé, la suspensión o el decreto, el proyecto más bien del ministro? Bueno, para mí es el decreto que avala la reforma constitucional lo que prima, definitivamente. Porque lo otro, pues es lo que, te digo, provoca el tema de la crisis constitucional, porque además alegan que lo que quieren hacer es como una especie de control de convencionalidad directo, aplicar directamente tratados internacionales, cuando en los tratados internacionales y en los mecanismos internacionales se dice, no te podemos decir a ti, México, cómo elegir a tus propios jueces. Te damos pautas, pero no te podemos mandatar cómo sí. ¿Quién sí? Pues el constituyente, el constituido y la soberanía parlamentaria, ¿no? Es esclarecedor escucharlo porque de repente ya este debate de una posible crisis constitucional ha sido un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Como de quién es responsabilidad, de quienes no acatan o de quienes admiten suspensiones sin ningún fundamento. Gabriela, abogada, te agradezco mucho como siempre por conversar con nosotros, por una conversación tan esclarecedora. Te mando un fuerte abrazo y te estaremos molestando pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Braulio. Gracias a todos. Fuerte abrazo y vamos a